Era una noche como cualquier otra en las desoladas carreteras que se entrecruzaban en el corazón de la nada. Me llamo Jake y soy camionero. Llevo más de una década transportando mercancías por las carreteras solitarias, el tipo de vida que te hace compañía con el zumbido del motor y el interminable tramo de asfalto. Esa noche me encontré en un tramo de carretera particularmente inquietante, envuelto por una niebla impenetrable. El tipo de niebla que te envuelve como un sudario sofocante, ocultando el mundo que hay más allá. Los únicos compañeros eran el tenue resplandor de mis faros atravesando la niebla y el ritmo rítmico de las gotas de lluvia en el techo de mi camión. Pontonas, había oído rumores en la radio CB sobre este tramo. Un lugar donde los camioneros susurraban sobre coches abandonados, historias de conductores desaparecidos sin dejar rastro. Era suficiente para provocar escalofríos en la columna vertebral incluso a los conductores más experimentados. Pero yo siempre me había burlado de esas historias. Eso fue hasta esa noche. Mientras maniobraba por la sinuosa carretera, la niebla se hizo más densa, casi palpable. La visibilidad se redujo a unos pocos metros por delante, y el zumbido bajo del motor parecía tragado por un silencio opresivo. El resplandor de mis faros se reflejaba en la niebla, proyectando sombras espeluznantes que danzaban como espectros en la noche. Fue entonces cuando lo vi, una silueta al costado de la carretera. Un hombre, o eso parecía, de pie inmóvil en la niebla. Mis instintos me decían que siguiera adelante, pero el ser humano en mí quería echar una mano. Solté el acelerador y la camioneta se detuvo a su lado. Estaba extrañamente pálido, y la niebla se aferraba a su forma como una capa fantasmal. Pero lo que me provocó un escalofrío en la columna fueron sus ojos, grandes, redondos y tan negros como el vacío mismo. Su boca, una boca abierta, se abría de par en par de una manera que desafiaba las leyes de la anatomía. El hombre criatura no se movió, no reconoció mi presencia. Se quedó allí, mirando fijamente la niebla. Con un nudo en la garganta decidí ponerme en marcha. Pero mientras aceleraba el motor, lo miré de reojo. Fue entonces cuando lo vi, la sonrisa torcida y grotesca que se dibujó en su rostro sin rasgos. El pánico se apoderó de mí y pisé a fondo el acelerador, dejando atrás a la figura envuelta en niebla. Mientras me alejaba, agarré el micrófono de la radio para compartir mi inquietante encuentro con otros camioneros. Pero, para mi consternación, las ondas de radio, que antes zumbaban, estaban en silencio. No había estática ni voces, solo un vacío inquietante que reflejaba la niebla del exterior. El camino parecía interminable y apreté el acelerador con más fuerza, mientras el motor rugía en protesta. Necesitaba distanciarme de esa criatura. Necesitaba la seguridad de las luces de la ciudad. Pero a medida que los kilómetros se volvían más difusos, la niebla persistía, inflexible. Conduje más de 100 millas, y estaba seguro de que esa criatura estaba muy lejos y nunca volvería a encontrarme con ella. A lo lejos, apareció un estacionamiento solitario y decidí que era hora de detenerme. El cansancio y el miedo me desgarraban, y necesitaba desesperadamente un momento para recomponerme. Apagué el motor, cerré las cortinas, e intenté quitarme de la cabeza el encuentro como si fuera una mera imaginación. No sabía que la noche apenas había comenzado, y que los horrores que acechaban en la niebla estaban lejos de terminar conmigo. Traté de convencerme de que era solo el cansancio el que me estaba jugando una mala pasada. Cerré las puertas con llave, cerré las cortinas, y me acurruqué en mi litera, esperando que la inquietante imagen de esa figura pálida, con los ojos anormalmente grandes y la sonrisa torcida se desvaneciera con la noche. Pero el sueño seguía siendo esquivo. Después de lo que parecieron horas de dar vueltas en la cama, una sensación de fatalidad inminente me invadió y me despertó de golpe. Un escalofrío me recorrió la espalda mientras intentaba abrir las cortinas. El aparcamiento estaba bañado por un resplandor espeluznante que provenía de las luces parpadeantes del techo, que proyectaban sombras alargadas que parecían bailar en la niebla. Fue entonces cuando los volví a ver. 3 de esas criaturas de pesadilla se mantenían de pie como centinelas, con sus ojos oscuros fijos en la camioneta. El pánico se apoderó de mí mientras intentaba encender las luces de la cabina, revelando sus horribles rasgos en todo su esplendor. Sus bocas, bien abiertas, emitían gruñidos guturales que reverberaban a través de las paredes metálicas de la camioneta.
El aire de la cabina se volvió denso con una presencia sobrenatural, una malevolencia que se filtraba por cada poro de mi ser. Busqué el encendido, rezando para que la camioneta rugiera y me llevara lejos de esta pesadilla. Pero no pasó nada. El motor permaneció en silencio, como en protesta contra el terror que se acercaba. Las criaturas, sintiendo mi vulnerabilidad, comenzaron a avanzar. Sus movimientos eran inquietantemente suaves, casi como si se deslizaran sobre el asfalto. Los gruñidos se intensificaron y resonaron en el desolado estacionamiento. Podía sentir el sudor frío corriendo por mi espalda mientras la desesperación se apoderaba de mí. Mis manos temblaban mientras giraba repetidamente la llave, deseando que el motor respondiera. Los gruñidos se intensificaron hasta convertirse en una cacofonía y las criaturas se acercaron, sus rasgos contorsionados en una grotesca demostración de hambre. Justo cuando las criaturas estaban a punto de llegar al camión, una oleada de alivio me invadió cuando el motor rugió al ponerse en marcha. Metí la marcha de golpe y el camión se sacudió hacia adelante, dejando a las criaturas atrás en el espejo retrovisor. Mientras el camión se alejaba a toda velocidad, no podía quitarme la sensación de que las criaturas no estaban sujetas a las leyes del mundo físico. Sus aterradores gruñidos resonaban en la distancia, incluso cuando las luces de la ciudad finalmente emergieron en el horizonte. Me atreví a mirar hacia atrás, y, para mi horror, vi a las criaturas corriendo detrás del camión a una velocidad sobrenatural, mucho más allá de cualquier velocidad humana. Era como si las sombras mismas me estuvieran persiguiendo. Mientras conducía hacia el acogedor resplandor de las luces de la ciudad, las criaturas se detuvieron abruptamente. Sus formas retorcidas se demoraron en el borde de la expansión urbana. Sus gruñidos se desvanecieron en la noche. El alivio se mezcló con un miedo persistente cuando me di cuenta de que tenían un límite a su alcance. Aparqué la camioneta en una zona bien iluminada, rodeada del zumbido reconfortante de la civilización. Me temblaban las manos cuando volví a coger el micrófono de la radio, con la esperanza de conectarme con alguien, con quien fuera. Pero las ondas de radio llenas de estática permanecían obstinadamente silenciosas. Las luces de la ciudad parecían hacer retroceder la oscuridad, pero no podía quitarme la sensación de que esas criaturas seguían ahí fuera, esperando en las sombras su próxima oportunidad de atacar. La noche estaba lejos de terminar, y el camino que tenía por delante albergaba más horrores de los que podía imaginar. Pasé las horas inquietas de la noche aparcado en ese refugio bien iluminado. Las luces de la ciudad alejaban la oscuridad que se acercaba, pero por mucho que brillara el paisaje urbano, las imágenes de esas criaturas de pesadilla permanecían en los recovecos de mi mente. Sus gruñidos resonaban como una melodía siniestra. Cuando empezó a amanecer, no podía quitarme la sensación de que la pesadilla estaba lejos de terminar. Volví a la carretera, con los ojos escrutando cada sombra, cada parche de niebla, con una nueva paranoia. Las luces de la ciudad se fueron apagando poco a poco en el espejo retrovisor, mientras la carretera se extendía hacia otra extensión desolada. Mi radio cobró vida con un crujido y el sonido repentino me hizo saltar. ¿Era una voz? ¿Un compañero camionero? Hola, ¿estás ahí? ¿Estás bien? La voz sonaba preocupada, y respondí con entusiasmo, contándole los horrores de la noche, las figuras envueltas en la niebla, la radio rota y la persecución implacable. Hubo una pausa en el otro extremo, y luego la voz habló, cargada con una mezcla de miedo e incredulidad. No estás solo. Todos hemos oído esas historias, los autos abandonados, las criaturas en la niebla. Pero siempre pensamos que eran solo historias. La revelación me provocó un escalofrío en la columna vertebral. No era el único que se había enfrentado a esas entidades monstruosas. La radio resonaba con conversaciones en voz baja entre camioneros, cada uno contando sus encuentros con lo sobrenatural en ese tramo de la carretera. Las historias variaban, pero surgía un hilo conductor. Esas criaturas, con sus ojos inquietantes y sonrisas torcidas, eran una fuerza malévola que parecía atraída por las carreteras solitarias en la oscuridad de la noche. Nadie conocía su origen ni su propósito, pero dejaban un rastro de miedo a su paso. A medida que continuaba mi viaje, la inquietud persistía. La carretera parecía extenderse interminablemente,
y la niebla se aferraba a los bordes de la autopista como un espectro malévolo. No podía quitarme la sensación de que esas criaturas estaban observando, esperando el momento oportuno para atacar de nuevo. La charla por radio se intensificó. Los camioneros intercambiaban consejos sobre cómo evitar a las criaturas. Compartían historias de aquellos que habían desaparecido sin dejar rastro. El miedo era palpable. Una experiencia compartida que nos unía frente a lo desconocido. Con cada kilómetro que pasaba, las luces de la ciudad se convertían en un recuerdo lejano. El camino que tenía por delante estaba envuelto en una niebla impenetrable, y la radio volvió a quedarse en silencio. Se me erizaron los pelos de la nuca y me brotó un sudor frío en la frente. Al acercarme al tramo familiar donde me encontré por primera vez con las criaturas, una sensación de terror se apoderó de mí. La niebla se espesó y la atmósfera se volvió pesada con el peso de ojos invisibles. Entonces, una inquietante revelación me golpeó. Este camino era un bucle, un circuito interminable que llevaba a los viajeros de regreso al corazón de lo sobrenatural. Las luces de la ciudad, la camaradería en la radio, todas ilusiones destinadas a engañar. Las criaturas no estaban limitadas por la distancia. Estaban limitadas por el tiempo, atormentando para siempre a quienes se atrevían a atravesar este tramo maldito. Un gruñido gutural resonó a través de la niebla y las figuras retorcidas emergieron una vez más. Sus ojos negros perforaron mi alma, sus bocas abiertas emitiendo un gemido de otro mundo. Pisé a fondo el acelerador y el motor rugió en señal de protesta, pero el camión parecía atado al bucle de pesadilla. A medida que las criaturas se acercaban, la niebla se lo tragaba todo y el camino se convertía en un vacío sin fin. Lo último que vi fueron esos ojos, un abismo que parecía consumir toda la luz. La radio cobró vida una última vez, las criaturas se acercaron y el mundo se sumió en la oscuridad. Y así, la carretera embrujada se cobró otra víctima, perdida en la noche eterna, y las criaturas malévolas que acechaban en la niebla. El bucle continuó. Un ciclo interminable de horror, atrapando a los incautos en una pesadilla sin fin. La carretera se extendía, envuelta en niebla, un camino embrujado que pocos se atrevían a atravesar, y aún menos lograban escapar.